Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque por Él y solamente por su gracia, por su misericordia, es que nos podemos volver a encontrar a través de este medio para continuar con el estudio del libro del profeta Daniel. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo número 8, desde el versículo 15 hasta el versículo 27. En el estudio pasado, si usted no lo ha escuchado, no lo ha visto, lo invito para que lo escuche el video anterior. Vimos el relato de Daniel, cómo tuvo una visión diferente a la del capítulo 7, pero que hoy vamos a aprender qué significa esa visión, qué significaba esos animales con los cuales soñó, y hoy vamos a desarrollar esto. Pero pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y nos dé de nuevo la gracia para poder hablar de una manera clara, sencilla y práctica. Y vamos a continuar y entramos en materia. Entonces, vamos a empezar con el versículo 15. Entonces, la Biblia nos enseña así en el versículo 15, dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Uno con apariencia de hombre se puso delante de Daniel, se paró frente a Daniel. Daniel recuerda que estaba como terminando la visión, había visto todo aquello del carnero, del macho cabrío, pero no entendía absolutamente nada. Entonces vino uno con apariencia de hombre. Versículo 16. Dice, está hablando Daniel, y Daniel dice: oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai. Ulai es el río donde él estaba en la visión, que estaba el río allí en la capital, en Susa, que es la capital de la provincia de Elam. Entonces dice que escuchó una voz de entre las riberas del río, y esa voz gritó y dijo: Gabriel. Nombró a alguien: Gabriel, enseña a este la visión. Amado hermano y amigo que me escucha, Daniel escuchó de entre las riberas, me imagino allí al lado del río, escuchó una voz que no habló, sino gritó, dice la escritura, habló fuerte y dijo: Gabriel. Entonces aquí podemos concluir que en el versículo 15 el hombre, el que tenía apariencia de hombre, que se puso frente a Daniel, no es nada más ni nada menos que el ángel Gabriel. Una voz de hombre llamó y le dio una orden a Gabriel, le gritó, alzó la voz diciendo: Gabriel, explícale la visión a este. Esa voz daba una instrucción clara y precisa al ángel Gabriel para darle a conocer, o mejor aún, a explicar lo que versículos antes Daniel había expresado de ese sueño, de esa visión. Entonces ya sabemos que es Gabriel. Ahora miremos desde el versículo 17 al 19. Mire lo que sucede. Dice, versículo 17. Dice: vino luego cerca, Gabriel vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ya van varios datos. Gabriel está diciendo allí que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, mientras Gabriel hablaba con Daniel, dice que caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y el versículo 19 dice: y dijo, Gabriel le dice a Daniel: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso que soñó, eso que vio en la visión, es para el tiempo del fin. Miremos algo curioso, hermano. Daniel, cuando este hombre, con apariencia de hombre, que no es otro más que el ángel Gabriel, se puso enfrente de él, Daniel se asustó. Yo creo que cualquiera de nosotros.
se asustó y dice que inmediatamente cayó rostro en tierra. Tuvo una reacción de susto, de miedo, de ese temor reverente, y lo único que hizo fue postrarse en tierra, cayó rostro en tierra. Pero quiero que miremos algo. Este mismo ángel Gabriel es el ángel enviado por Dios, no solamente a Daniel a explicarle la visión, sino también fue enviado a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 29 dice que María se sorprendió, se turbó, dice la escritura en la Reina Valera. Esa palabra turbar dice que se sorprendió mucho al oír cómo la saludaba este ángel. Era un saludo muy extraño para ella. Pero a diferencia de Daniel, María no cayó rostro en tierra ni se asustó, la escritura no lo dice. Ella quedó asombrada, mas sin embargo no le pasó lo que le pasó a Daniel. Pero continuemos, no nos salgamos del tema. Dice que el ángel Gabriel le dice a Daniel que la visión no es para este tiempo. Allí en el versículo 17 dice, la visión es para el tiempo del fin. Y dice allí al final del versículo 19, dice, esto es, dice, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, esto que había soñado Daniel, esta visión de este carnero, de este macho cabrío, es para el tiempo del fin. Pero ahora miremos. Versículo 20. Y aquí empieza el ángel Gabriel a explicarle, como a desmenuzarle todo lo que Daniel había visto en la visión. Y leámoslo. Versículo 20 dice, en cuanto al carnero, aquí ya empieza a tocar lo que vio. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Los reyes de Media y de Persia. Más claro el agua, hermano, amigo que me escucha. Gabriel, el mensajero de Dios, fue enviado a Daniel para explicarle la visión y le dice, bueno, Daniel, este carnero que viste representa a los reyes de Media y de Persia. Y como lo hemos podido ver en estudios anteriores, está hablando sobre el imperio medo-persa. Recuerde que hay 4 grandes imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo vimos también en estudios anteriores. Si no los ha visto, lo invito para que lo vean. Allí aparecen todos los estudios de todos los capítulos, versículo por versículo, de una manera muy clara, sencilla y práctica. Dice Gabriel, este carnero representa al imperio medo-persa, a los reyes de Media y de Persia. El carnero dice la escritura allí en versículos más anteriores, dice que este carnero tenía 2 cuernos. Tenía 2 cuernos, dice, en el versículo 3. Y dice que uno era más alto que el otro. Estos cuernos representan la alianza que había entre 2 imperios, llamémoslo así, entre 2 reinos, que era el imperio o el reino de los medos y el imperio persa. Estos 2 reinos se unieron para derrotar al gran imperio babilónico, que es representado en el capítulo 7 por el león con alas, o en el capítulo número 2 en la cabeza de oro de la estatua. Entonces, Gabriel le dice, el carnero representa a los reyes de Media y de Persia, el carnero representa al imperio medo-persa. Continuemos, versículo 21, porque ahí no para la historia. Gabriel sigue explicando y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Recuerde que después del imperio medo-persa vino el imperio griego. En este orden de ideas, el imperio babilónico fue derrotado por el imperio medo-persa y el imperio medo-persa fue derrotado por el imperio griego. Dice que el macho cabrío es el imperio, o representa mejor el imperio griego, es el rey de Grecia. Pero mire que este macho cabrío tenía una particularidad, la cual Gabriel tiene que explicarle a Daniel. Porque ya sabe que son 2 imperios, pero en el macho cabrío dice que tenía un cuerno grande. El versículo 5 nos lo señala, dice que el macho cabrío
vino sin tocar tierra y decía que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y dice, Gabriel le dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y quién es ese rey primero? Hace referencia al hombre que gobernó el imperio griego. A un hombre que hasta el día de hoy se estudia en las escuelas, se estudia en las universidades, en lo que es el tema de la historia es Alejandro Magno. A él hace referencia el rey primero. Este hombre murió muy joven. Alejandro Magno murió a la edad de 32 años. Y aquí es cuando vamos a ver el desarrollo del versículo 22. Como dato, Alejandro Magno nació en el 356 a.C. y murió en el 323 a.C. Pero su juventud no le impidió conquistar con una rapidez que jamás ningún otro imperio ha tenido ni tendrá. Recuerda que en el versículo 5 decía que este macho cabrío venía sin tocar tierra. Esa palabra de sin tocar tierra representa la velocidad de su conquista. Recuerda que en el capítulo 7 el imperio griego es representado por un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas. Esas alas representan la velocidad de su conquista. Pero continuemos. Dice que este cuerno pequeño, dice en el versículo 22, dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, recuerdan que dice que en el versículo 6, dice que el carnero, que vino el macho cabrío contra el carnero, lo derrotó, le quebró sus 2 cuernos, ahí está representando que el imperio griego derrotó al imperio medo-persa, y dice que lo derribó, lo pisoteó, ¿sí? Y el versículo 8 dice, y que el macho cabrío se engrandeció de sobremanera. O sea, el macho cabrío que viene siendo el imperio medo-persa se engrandeció muchísimo porque conquistó muchísimo territorio. Conoció todo lo que en ese tiempo se conocía como la tierra conocida. Pero dice el versículo 8 de Daniel que estando en su mayor fuerza, en su mayor esplendor, aquel cuerno fue quebrado. Y aquí es donde representa la muerte de Alejandro Magno, que en su mayor esplendor de su conquista fue muerto. Murió. Unos dicen que fue por muerte natural, otros dicen que lo envenenaron. Bueno, en fin, hay muchas historias sobre él y lo invito para que usted pueda buscar y estudiar más sobre este imperio. Entonces dice que de allí, cuando fue quebrado ese cuerno, dice que salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, dice el versículo 8. Y aquí vemos la explicación de ese versículo 8. En el versículo 22 lo vemos, dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, o sea, ese gran cuerno que representa a Alejandro Magno, su quebrado, dice que fue muerto, dice que después de él sucedieron 4 en su lugar. Esto significa que 4 reinos, dice Gabriel, no lo estoy diciendo yo, dice Gabriel, el ángel Gabriel, y lo dejó plasmado en el libro de Daniel, dice el versículo 22, dice, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿De cuál nación? Del imperio griego. Aunque no con la fuerza de él. Mire, hermano y amigo, recuerda que vimos que como Alejandro Magno no tuvo descendencia, sus 4 generales, sus grandes generales, cada uno tomó un pedazo del imperio. Sus 4 generales, volvemos y los repasamos, su nombre: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Entonces, aquí vemos en este mapa, Casandro tomó una parte pequeña, Lisimaco tomó otra parte, Ptolomeo tomó otra parte, pero Seleuco tomó una parte grandísima. Y quiero que estemos muy pendientes al territorio que está gobernando el general Seleuco, porque de allí se va a desprender el resto de lo que nos queda de este capítulo. Continuemos. Versículo 22, entonces ya vimos y estamos viendo allí en la imagen lo que cada uno de esos generales conquistó. Ahora, el versículo 9 dice que de uno de ellos, de estos 4 cuernos que se levantó, apareció o se levantó o salió un cuerno pequeño, que este cuerno pequeño creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese cuerno pequeño, el cual lo llama el versículo 9, dice que lo está explicando Gabriel allí en el versículo 23.
dice que al fin del reinado de estos, ¿de quiénes? De esos 4 generales, dice se levantará un rey altivo, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Pero miremos la explicación del versículo 9. El versículo 9 dice que un cuerno pequeño se levantó hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa no es otra que la tierra de Israel. Aquí, la tierra de Israel, el país de Israel, la nación de Israel, se le conoce como, o se le nombra como la tierra gloriosa. Entonces, mirando el mapa, ¿quién fue el que, cuando se repartieron el imperio griego, quién quedó gobernando, llamémoslo así, la tierra gloriosa? No es otro más que el general Seleuco. Seleuco fue el que tomó la parte del imperio donde está Siria, Mesopotamia y donde está Israel, más conocida, llamada como la tierra gloriosa. Continuemos. Entonces dice que de Seleuco, entonces de porque en el versículo 9 dice que ese cuerno pequeño salió de uno de esos generales y que se fue hacia la tierra gloriosa. Entonces volvemos al versículo 23, que dice que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. Ese rey altivo hace referencia al cuerno pequeño, que un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El cuerno pequeño, ese rey altivo, entendido en enigmas, salió de Seleuco, o más conocido como el reino de los seleucidas. Y este era un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, un rey que, como lo vimos en el capítulo 7, ese cuerno pequeño, insolente, brutal, egoísta, astuto, maestro de la intriga. Este rey es el que relata el versículo 23, 24 y 25. Pero mire lo que dice el versículo 24. El versículo 24 nos da unas características especiales sobre este rey altivo que se va a levantar, que salió del imperio, llamémoslo así, de la tierra que gobierna o gobernaba Seleuco, o más conocida como la tierra de los seleucidas, o el reino de los seleucidas. Y este cuerno pequeño, este hombre altivo, este rey altivo de rostro, dice que será fuerte en gran manera. Leamos lo que dice el versículo 24, mírenlo ahí en su pantalla, dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces dice que será fuerte, tendrá mucho poder, pero dice que ese poder no es de él mismo. Dice que ese poder no es suyo, vendrá de otro. Dice, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. No con propia fuerza, su propia fuerza se va a fortalecer. Pero dice que este rey altivo de rostro, este rey malvado, entendido en enigmas, va a prosperar en todo lo que haga. Y aparte de eso dice que va a destruir a los fuertes y va a destruir al pueblo, dice, a los fuertes y al pueblo de los santos. Continuemos. Versículo 25. Dice el versículo 25, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este versículo nos da también muchos detalles de lo que va a ser este cuerno pequeño, este rey altivo. Dice que con su sagacidad va a ser muy sagaz, va a tener mucha astucia, mucha inteligencia. Dice que con esa sagacidad, con esa astucia, con esa inteligencia va a destruir a muchos. Y fuera de eso se va a levantar contra el príncipe de los príncipes. Ojo, se va a levantar, mas no va a derrotar. Porque hay muchas personas que confunden el levantarse con el derrotar. No, se va a levantar contra el príncipe de los príncipes. Pero lo bonito dice en el versículo 25, dice que será quebrantado, será destruido, será derrotado, pero no por mano humana. Esto solamente nos lleva a pensar o a definir
Lo mismo que pasó allí en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor soñó que la estatua compuesta por la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro y barro cocido, y al final del sueño aparecía una piedra cortada de un monte no con mano humana. Esto quiere decir lo mismo que aquí en este versículo 25, la intervención divina. Este ser malvado, rey altivo de rostro, va a ser derrotado no con intervención humana, sino con intervención divina. Continuemos. Volvamos un momento al versículo 9. Dice que de ellos, ¿de quiénes? De uno de ellos, en este caso ya lo vimos, de uno de estos 4 cuernos o estos 4 reyes que sucedieron al rey primero, o sea, Alejandro Magno, en este caso específicamente de los seleucidas de Seleuco, salió un cuerno pequeño. Y la historia nos relata, y usted lo puede ver, y lo puede indagar, y lo puede corroborar en los libros de historia, que esto se cumplió, en cierta parte ya se cumplió en el pueblo de Israel. Dicen los estudiosos, dicen los grandes teólogos, recuerda que esto es un estudio muy sencillo, pero en lo poco que he podido investigar y estudiar, esto sucedió ya con un hombre que ya vamos a ver cómo se llama. De los seleucidas de Seleuco le sucedió en el reinado del imperio, llamémoslo así, del reinado de los seleucidas, de la tierra de los seleucidas, del reinado de los seleucidas, sucedió un hombre llamado Antíoco. Después de él, parece ser que su hijo o su familiar, o bueno, alguno otro, pero sucedió el siguiente rey, ahora ya era Antíoco II. Tal vez no eran familiares, no era descendencia de sangre, pero continuaba como con ese título, Antíoco. Y se levantó un hombre llamado Antíoco después de Seleuco, después lo sucedió otro hombre llamado Antíoco II, después de su muerte lo sucedió otro hombre llamado Antíoco III, y después de la muerte de Antíoco III lo sucedió otro hombre llamado Antíoco IV. Y este hombre Antíoco IV tiene una historia bien particular. Este hombre es más conocido como Antíoco IV o Antíoco Epifanes. Este hombre, Antíoco IV o Antíoco Epifanes, reunía todas estas características dadas en el versículo 23 y 25. Este hombre aproximadamente gobernó desde el año 175 hasta el 164 a.C. y profanó el templo de Dios. Recuerde que en el reino de los seleucidas, dentro del reino de los seleucidas está la tierra gloriosa, Israel, y dentro de Israel está el templo de Dios. Y resulta que este hombre, rey de los seleucidas, llamado Antíoco IV, Antíoco Epifanes, profanó el templo de Dios. Y eso está en la historia. Usted no lo ve en la Biblia porque de la Biblia pasamos del imperio medo-persa, pasamos de una vez al imperio romano. En la Biblia que usted y yo tenemos, en el canon que se estipuló, no se habla sobre el imperio griego. Pero hay muchos libros apócrifos, como el libro de Macabeos, que si usted lo puede leer, es muy interesante leerlo, nos muestra la historia del pueblo de Israel bajo el imperio griego. Y allí, este hombre, Antíoco IV Epifanes, que era del imperio griego, dice que profanó el templo de Dios. Llegó a tal punto de levantar la estatua o una estatua de Zeus, un dios pagano, en el templo. Y llegó a dar el colmo de que profanó el altar de Dios, sacrificando un cerdo, un animal inmundo, en el altar de Dios. Este hombre, Antíoco IV Epifanes, hace referencia a lo que nos narra allí el ángel Gabriel. Pero cuidado, a mi punto personal, mi punto de vista personal, lo que he visto, esto tan solo es una muestra de lo que va a pasar. Como dijo el ángel Gabriel, le dijo a Daniel, la visión es para el tiempo del fin. Recuerde algo, la Biblia nos enseña
En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, y léalo conmigo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Quiero leerle otra versión, y mírela ahí en su pantalla. La Nueva Traducción Viviente dice: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo debajo del sol. Nada nuevo debajo del sol. Entonces, según Gabriel le dijo a Daniel que esto era para el fin. Pero hubo un hombre en el año 175 a.C. que se levantó y cumplió estas características. Profanó el templo, levantó una estatua, profanó el altar, haciendo o llevando a cabo un sacrificio de un animal inmundo en el altar. Algo que para los judíos era terrible. Entonces podemos deducir que esto ya sucedió, pero si volvemos al capítulo 1, versículo 9, esto tan solo es un botón de muestra de lo que va a suceder, como dijo Gabriel, en el tiempo del fin. Como dice el versículo 19, porque eso es para el tiempo del fin, al fin de la ira. Y quiero finalizar leyendo versículos 26 y 27. Y la escritura nos dice así, dice, la visión, ya Gabriel explicó a Daniel todo lo que iba a pasar, todo por qué aparecían estos animales, quién eran esos reyes, quién eran esos cuernos, ya lo explicamos. Ahora dice el versículo 26 y 27 para finalizar, dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y Daniel dice, en el versículo 27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Quiero leerles también estos mismos dos versículos, pero en una versión un poco más clara, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, el versículo 26 dice, esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera. Pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Versículo 27 dice, entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Y el versículo 26 dice que la visión de las tardes y mañanas. ¿Recuerdan los versículos anteriores? 2300 tardes y mañanas. Esto nos da a entender que esto que va a suceder es por un tiempo limitado. Va a tener un principio y va a tener un fin. Y comprende en ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Hermano, amigo que me escucha, Dios siempre pone unos tiempos para cada cosa. Ejemplo, al pueblo de Israel, Dios le dio una profecía allí en Génesis capítulo 15, versículo 13, le dio una profecía a Abraham muchos años antes y le dijo que el pueblo iba a pasar, iban a ser, o leámoslo mejor textualmente. Génesis capítulo 15, mire lo que dice. Versículo 13. Dice la Reina Valera de la siguiente manera. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Está hablando del pueblo de Israel en Egipto. Y será oprimida 400 años. Y así se cumplió. 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Ahora, también a Jeremías le dio el tiempo del cual iba a pasar el pueblo de Israel en el cautiverio. Jeremías, capítulo 29, versículo 10.
Dice así la escritura, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se cumplan los 70 años. Entonces, estas 2300 tardes y mañanas nos dan un tiempo limitado, que tiene un principio y tiene un final. ¿Que va a ser muy difícil? Claro que sí. Así como lo fue para la nación de Israel en el tiempo de los seleucidas, encabezados por el señor Antíoco IV Epifanes. Un tiempo que empezó y un tiempo en el cual finalizó. Y con esto damos por terminado el estudio del capítulo número 8 del libro del profeta Daniel. Y como siempre le digo, si usted ha sido edificado con estos estudios, con estos audios, usted ha aprendido igual que yo, compártalo a sus conocidos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, compártalos. Ayúdenos a extender el reino de Dios, ayúdenos a extender su palabra. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos esta plataforma, todas las redes sociales donde usted pueda compartirlo, para que muchas más personas se edifiquen junto con nosotros aprendiendo de esta palabra. Y como siempre le digo, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios, toca allí la campanita. Escríbanos su comentario de una manera muy respetuosa. Escríbanos su manera de lo que usted piensa, si usted ve que le ha sido de edificación, o tal vez usted tenga un concepto diferente o quiera aportarnos algo para que nosotros podamos aprender. Escríbalo. También nos gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad, desde qué parte del mundo nos está escuchando. Hablo del mundo porque esta plataforma llega a todos los países del mundo. Entonces, no me queda más sino decirle muchas gracias y no se pierda el siguiente estudio. Recuerde que estamos subiendo material jueves y sábado. Y el próximo jueves vamos a empezar con el capítulo número 9, que se divide en dos partes. Dos partes bien importantes. Una que se titula allí en su Biblia Oración de Daniel por su pueblo, y es un capítulo espectacular. Y la otra vamos a aprender sobre la famosísima profecía de las 70 semanas. Vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar a crecer en nuestro ministerio, en nuestra vida con el Señor. No me queda más sino decirle muchas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Un abrazo y nos vemos en el próximo estudio.